Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hoy entró en vigor el reglamento para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados. La regulación del consumo adulto de cannabis en nuestro país es uno de los temas que quedaron pendientes el pasado periodo ordinario de sesiones. Luego de recibir 2 prórrogas, la Cámara de Diputados solicitó a la Suprema Corte una nueva extensión del plazo en diciembre pasado. El reglamento, publicado ayer en el Diario Oficial, debió publicarse desde 2017, cuando el Legislativo aprobó reformas a la Ley General de Salud para permitir el uso de cannabis para fines médicos y de investigación. No se cumplió el plazo de 2017 ni tampoco el de agosto de 2019, cuando la Suprema Corte dio 180 días para hacerlo. En septiembre de 2020 se venció la última prórroga establecida para su publicación. El documento reconoce el uso medicinal de cannabis y establece los lineamientos para la producción de materia prima y derivados farmacológicos con fines médicos, de investigación y de producción, además de la realización de diagnósticos preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y cuidados paliativos con cannabis. Contempla disposiciones generales para laboratorios, para la importación y exportación de cannabis, para establecimientos médicos y para publicidad y comercialización. Pero según un análisis hecho por México Unido contra la Delincuencia, no contempla necesidades de pacientes y sus familias, porque esta organización ha sido una de las principales promotoras de la nueva política de drogas en nuestro país. ¿Plantea esto? Comienzo contigo, querida Lisa, que encabezas precisamente esta organización. Por fin se publica el reglamento para cannabis medicinal. ¿Qué destacas de este? ¿Lo celebras? Qué lata damos, ¿verdad? Qué cosa. No estamos contentos con nada nunca, pero mira, hay puntos positivos y hay puntos evidentemente negativos que creo que vamos a tener que seguir tratando con el Poder Ejecutivo, específicamente con COFEPRIS, con CONADIC, con SENACICA, con varias de las, incluso la Secretaría de Economía, que vamos a tener que estar tratando en lo subsecuente. Pero básicamente hay, yo creo que 3 puntos muy importantes que clarificarle a nuestra audiencia. Lo primero es que este es un reglamento o una ley secundaria que viene a complementar una modificación legal que se realizó desde 2017. Y desde 2017 se había autorizado el uso científico, medicinal e industrial de la cannabis, y lo que quedaba para que las personas pudieran acceder a esto y los distintos actores privados y sociales pudieran empezar a producir, a transformar, a distribuir, a vender, etcétera, era justamente esta legislación secundaria. Inicialmente se había dado un plazo, como bien dice la nota, ese plazo se incumplió, y una de las primeras cosas que tuvimos que hacer desde la sociedad civil, pero ya no solo México Unido, sino incluso organizaciones de pacientes, como por ejemplo la que lidera Margarita Garfias, fue llevar ante la Corte el hecho de que el Poder Ejecutivo no estaba publicando un reglamento, y finalmente ahí se conquistó uno de los grandes avances que creo yo del juicio de amparo hoy nos protege, que es la categoría de omisión reglamentaria, ¿no? Se vuelve una obligación producir los reglamentos o las leyes secundarias cuando se hacen modificaciones legislativas. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con el uso personal adulto o el mal llamado uso recreativo, donde efectivamente, como decía la nota, pues ahí vamos a tener que esperar a la Cámara de Diputados y después quién sabe cuántos años para que se publique su regulación secundaria, como en este caso. Ahora, puntos positivos, existe. Finalmente ya hay un reglamento y de alguna manera se regulan tanto el uso medicinal como de investigación científica, no así el uso industrial que mandaron para la ley que todavía tiene que aprobar el Congreso de la Unión. Y puntos negativos, yo resaltaría 3 fundamentales, ¿no? Sí se definieron todas las reglas del juego para las farmacéuticas, pero una de las cosas que quedó en el limbo es precisamente cuál es el procedimiento paso a pasito que van a tener que seguir los pacientes y las pacientes mexicanas para importar los derivados farmacológicos de la marihuana, es decir, productos farmacéuticos elaborados en el extranjero, mientras se cumplen los años, así está, años en lo que la COFEPRIS va a aprobar los protocolos de investigación, los lugares de siembra y producción, el número de actores que van a tener las licencias, etcétera. Una segunda cosa que no sucede con otros medicamentos muy rápidamente es que va a haber un registro de pacientes, no registro de médicos que receten cannabis como sí sucede con otros estupefacientes, sino registro de pacientes. Y el tercer punto negativo es que siguen siendo sujetos esos pacientes a la persecución penal si no acreditan tener las recetas originales al momento de estar poseyendo sus propios medicamentos, así estos no sean psicoactivos. Bien, Frida, Lisa ya pone sobre la mesa y destaca puntos positivos y negativos de este reglamento. ¿Tú cómo lo estás viendo y cómo contribuye a la nueva política de drogas en nuestro país?
Me parece muy clara su exposición. Creo que no es suficiente. Es un paso importante porque era algo pendiente. Sin embargo, en el contenido de este reglamento yo observo dos cosas que me parecen muy preocupantes. Primero, que es una reglamentación clasista, ya que son farmacéuticas las que van a poder acceder a la investigación, a la planeación de cómo generar estos medicamentos y dejan atrás a un grupo de pacientes que ha podido hacer a partir del cannabis sus propios medicamentos. Ojo, no hablo de casos, digamos, en los que se tiene, por ejemplo, esclerosis o casos que son más extremos. Hablo de casos más básicos en los que la cannabis medicinal es utilizada por deportistas que pueden acceder a medicamentos de forma autogenerada y que este reglamento deja totalmente a un lado. Son personas que van a continuar perseguidas. Y un segundo punto que me preocupa muchísimo es que en estas reglas para la investigación que se le permite a los laboratorios farmacéuticos, se contempla que compren animales y que se hagan en animales todo tipo de pruebas en los que puedan desarrollar los productos que van a comercializar en nuestro país. Y me genera mucha preocupación porque no se circunscribe a una especie específica. Habla puntualmente de que en el caso de adquirir animales para pruebas de laboratorio, tienen que dar un anuncio. Esto me parece muy doloroso, principalmente porque estamos observando que los animales están sujetos a una explotación que es brutal y que no se les cierra la puerta a ningún animal. Es decir, cualquier tipo de animal podría estar bajo este tipo de pruebas y no se habla más. No se dice si se le va a dar a esos animales una muerte digna, no se dice cómo es que se le va a tratar a estos animales. Me parece muy lamentable porque además de todo, esto se está dejando en manos de farmacéuticas. No se habla, por ejemplo, de la intervención que podrían tener, en este caso, los grupos de organizaciones de la sociedad civil protectoras de animales que puedan estar verificando paso a paso este procedimiento. Bien. Y finalmente me parece que es importante en el tema de derechos, pero no creo que sea suficiente para que impacte de forma fuerte al combate y a la política de drogas, porque desafortunadamente el consumo lúdico continúa siendo perseguido. Bien. Alfredo, ¿tú qué destacas de este reglamento y si encuentras implicaciones y retos para su implementación? Sí, creo que todos, empezando porque el amparo, de hecho, ganado por México Unido contra la Delincuencia, para que las personas pudieran autocultivar, no quedó al final reflejado, no quedó incorporado en el reglamento. Y creo que cuando escuchamos a personas como el caso de Margarita Garfias, que ya nos comentaba nuestra querida Lisa, pues te pone en la dimensión de lo ridículo que es que haya pasado tanto tiempo y que todavía tenga que pasar más y más tiempo para que puedan tener, en este caso, los pacientes y las pacientes lo que requieren para sus tratamientos. Decía Margarita Garfias que ella todavía desarrolla los aceites que requiere Carlos, su hijo. Y lo pone para que nos demos cuenta de la gravedad de esto o de la dimensión de esto. Pone como ejemplo que a ningún otro paciente se le obliga a fabricar sus propios medicamentos. Ese es todavía el mundo, ese es todavía el ecosistema en el que nos estamos moviendo. Sin embargo, pues sí es un parteaguas que, como también dice Margarita, pues nos va sacando del exilio legal y el exilio médico. Pues qué terrible que hoy por hoy todavía existe esta realidad, y por supuesto que va todo esto ligado a la criminalización que hay sobre la planta y la estigmatización, que para el caso del uso adulto, como bien dice Elise, como bien lo hemos dicho aquí muchas veces, pues tenemos que empezar por desestigmatizar, por saber. Yo aquí ya Sara Snap una vez, ya Sara Snap dice que yo me salí del closet canábico en este programa, pero pues es verdad. Yo lo repito, repito lo mismo que dije en aquella ocasión. Yo no sé personalmente, y no sé en qué categoría entra lo que a mí me ayudó la cannabis a superar crisis de ansiedad y crisis de pánico después de los sismos del 2017. Hay que empezar, o hay que seguir, o hay que hablar de todo esto, sobre todo en un año tan complicado, porque no solo porque se aplazó nuevamente el término que tiene el Congreso Bien. Para poder legislar, sino porque, como ya lo habíamos dicho acá y coincidíamos en aquella
ocasión, pues en medio de la inercia electoral y de todo el torbellino electoral que vamos a ver en los siguientes meses, se ha complicado la cosa para la descriminalización total de la planta. Bien. Y desde luego aquí le daremos seguimiento a la regulación del uso adulto de la cannabis. Eder, finalmente. Sí, yo hoy platicaba con algunos diputados, diputadas. Primero, me parece importante que se reunió ayer el grupo parlamentario de Morena y para definir la agenda del nuevo periodo que inicia en febrero. Y el primer punto que está en la agenda es lo de el tema del cannabis. Entonces, en ese contexto, platicaba con algunos compas y les planteé la posibilidad de contraponer este reglamento con la recién aprobada ley del derecho al cuidado, porque aquí se están vulnerando completamente los derechos, no solamente al cuidado de las personas, es decir, a ver, cuando una persona que puede obtener un tratamiento por alguna enfermedad, un tratamiento canábico, y se le están poniendo tantas trabas para acceder a él, se le violan sus derechos al cuidado. Pero también cuando una persona cuidadora tiene la obligación en todo momento de guardar la receta original, como ahorita exponía muy bien Lisa, y si no la tiene, puede ser sujeta a un proceso penal, también se está violentando a la de persona cuidadora, que es la que está garantizando que se le respete el derecho al cuidado a otra persona. Entonces, creo que ahí hay una contraposición muy clara y algo se tendría que hacer legalmente. Y también, por supuesto, esperemos que la nueva iniciativa que se va, más bien la que ya se aprobó en el Senado y que ahora se va a discutir en la Cámara de Diputados, pueda corregir este tipo de aberraciones, porque en nada ayuda. O sea, si se sigue persiguiendo el consumo canábico, no solamente el medicinal, sino también el adulto. Y si se sigue manteniendo como si fuera un asunto punitivo, no, penal, no, se me fue la palabra, que tenga cargos penales, entonces estamos en la misma situación de criminalización del consumo de la marihuana. Y entonces, en términos reales, pues como han dicho, se está despenalizando un sector de la venta, se está despenalizando una parte de la investigación muy destinada hacia la iniciativa privada, pero el consumo no se está despenalizando. Bien. Y a las personas consumidoras es a las que se va a seguir persiguiendo, incluso a las que lo utilizan de manera medicinal, y ahí pues no hay un avance social significativo, y hay que decirlo con todas sus letras. Bien, Lisa, ¿quieres hacer un último punto o contrapunto? Frida levantó la mano, Lisa, y luego rápidamente Frida. Muy rápidamente, lamentar tampoco el hecho de que, por ejemplo, no se considera incluso la historia mexicana y su relación con la cannabis, porque esto no se permitieron medicamentos homeopáticos o de herbolaria con temas de cannabis, más que cuando la marihuana está atomizada o diluida o descompuesta con otras moléculas. Entonces, bueno, pues ahí hay cosas que quizás hacia adelante pues nos van a seguir ocupando a quienes hemos estado en este tema ya por más de una década. Bien, finalmente, Frida. Yo creo que uno de los retos más importantes está en la forma en la que se van a poder incorporar las universidades a todo el mecanismo de investigación, porque, insisto, la industria farmacéutica no deja de ser una industria. Creo que particularmente lo que es conocer cuáles son los efectos y cómo contener mejores medicamentos mexicanos, eso va a estar en manos de las universidades. Lo hemos observado en otro tipo de productos que ha hecho el Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, que son muy efectivos, que son muy buenos y que no tienen detrás esta visión de generar riqueza a como sea. Bien. Pues vamos a estar muy pendientes de la implementación de este reglamento para el uso medicinal de la cannabis y desde luego de la regulación para el uso adulto y los demás pendientes que tiene el Congreso mexicano. Vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.